ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina. Su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá por siempre, vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Y Él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Dilo, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de Jesucristo. Jesucristo ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, Señor. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, dilo, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Dilo. Y Él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Oh, aleluya, aleluya. Hey, maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está. Dilo, iglesia. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está. Levanta tu voz fuerte. Vivo está, vivo está, vivo está. Él vive por siempre. Vivo está, vivo está. Sí, vivo está. Oh. Levante ese aplauso al Señor. Él vive. Él vive.
Su reino es por siempre. Feliz domingo, y es un domingo especial porque estamos recordando el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y si tú te conectas a esta prédica, a este servicio, te queremos bendecir y queremos que esa palabra que tenemos para ti en este día llegue con poder. Somos la iglesia La Roca, la iglesia que llega a tu hogar. Y gracias por abrirnos las puertas. Podemos nosotros en este día decir gracias, Señor, porque ha sido misericordioso y por su gran amor. ¿Y qué te parece si para comenzar este servicio de victoria, de alegría, de regocijo por lo que ha hecho el Señor, inclinas tu rostro y cierras tus ojos y oremos? Gracias, Señor Jesús, que en este día recordamos esa esperanza, ese milagro, ese acto de amor que nos ha dado libertad, que nos ha dado esperanza y que nos ha dado la victoria sobre la muerte. Te pedimos que en este momento, Señor, en nuestros corazones nos dejes esa certeza de que la obra en el Calvario ha sido una obra majestuosa, maravillosa, de victoria, y una obra en la cual tú has vencido al maligno, ahí en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque tu bondad ha llegado a nuestros corazones, porque nos has alcanzado, Señor, con tu misericordia, porque nos has perdonado. Y, Señor, queremos en este día celebrar juntos con mis hermanos, mis hermanas, en cualquier parte del mundo, esta victoria, esta guerra que es ganada desde antemano en esa cruz preciosa. Oramos todo esto, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y todos los hermanos, hermanas de La Roca y del mundo dicen amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a un pasaje muy, pero muy particular, muy emocional para mí, porque es el momento en el cual vemos por primera vez al Señor Jesús resucitado. Y porque nos causa alegría de saber que ese milagro llegó. Eso que los apóstoles, los profetas dijeron hace años atrás, antes de que este evento ocurriera, dijeron que ese Mesías tenía que venir, que el reino de Dios se acercaba. Y es aquí, precisamente en este tiempo, en el cual Jesús con su muerte venció al maligno, venció al diablo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos libertad de ese dominio y para darnos vida eterna. Así que te invito en este día que tú, con un corazón dispuesto, con una mente fresca, abras tu Biblia y me acompañes al libro de Juan, donde vamos a tener este estudio que se llama, esta prédica que se llama ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y a lo mejor te ha pasado, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice en este día. Vaya conmigo al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a ir al versículo 11. Sígame con atención. Mi título es Jesús se aparece a María Magdalena. Dice el versículo 11 así: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Precisamente es aquí, en esta parte, donde la resurrección del Señor toma principio.
Y vemos en primer lugar una historia maravillosa, una historia en la cual sobrenaturalmente ángeles están ahí en la tumba de nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parece si leemos un poquito acerca de cómo pusieron al Señor ahí? Y quiero darles ese contexto para poder entender lo que vamos a ver. Dice en el versículo 38 del capítulo 19 del libro de Juan: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20 dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero muy interesante lo que vemos aquí. Después de que Jesús murió, fue llevado a un sepulcro. En el sepulcro estaba Jesús, habían llevado especias, etc. Pero el milagro pasa, y en otros evangelios relata cómo de una forma milagrosa hubo el temblor, se movió la piedra, los guardias se asustaron, etc. Pero quiero darle un ángulo un poquito diferente acerca de los eventos que pasaron en la resurrección. Y voy a tomar como base lo que acabamos de leer en Juan capítulo 20, del 11 al 15. Y es la historia específicamente de una mujer, María Magdalena. Y dos preguntas que le hace nuestro Señor. Y le dice en el versículo 15, le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Estas dos preguntas yo creo que son esenciales en nuestra vida diaria. Si tú eres una persona que está buscando algo en la vida y que has venido a esta prédica, o que estás en una iglesia, o que estás en búsqueda de algo nuevo en tu vida, yo te quiero decir que has venido al lugar correcto. No porque esté yo en la forma espléndida para hablarte a ti, sino porque Dios quiere hablarte a ti en este momento. Y dos preguntas que le hace el Señor, y yo he meditado en estas preguntas, y la primera es: ¿por qué lloras? Deberían estar contentas las mujeres. Deberían de haberse acordado de la promesa de Jesús que Él resucitaría. Pero no es así. Están tristes. Están llorando porque el Mesías, el cuerpo del Mesías, no estaba ahí en la tumba. Era una forma trágica de ver las cosas. Ellas querían ver y palpar algo físico. Sin embargo, no estaba ahí lo que ellas estaban buscando. Quizás si vamos a Lucas capítulo 24, podemos sacar un poquito mayor de información, y les invito a que me sigan un momento a Lucas capítulo 24.
Y dice la palabra de Dios así. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, ya leímos que eran los ángeles con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta que le hacen los ángeles a las mujeres es, ¿por qué buscan algo que está vivo? Y no nos ha pasado a nosotros que de esa forma es como nosotros perdemos la esperanza. Vemos un cuadro de las personas que tendrían que ir a recibir con alegría la noticia de lo que el Señor Jesús ya había dicho, que Él resucitaría. Sin embargo, dos cosas, tuvieron temor y lo segundo, estaban buscando algo en sus vidas, algo que les hiciera sentir que estaban vivas, que tenían esperanza. Y le dicen los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y saben que muchas veces nosotros buscamos cosas en nuestras vidas, cosas muertas. Buscamos sueños, buscamos un futuro, buscamos comodidades, buscamos cosas superficiales más que lo espiritual. Cuando lo espiritual debe ser lo primero que tenemos que buscar. Y esta representación, cuando le dicen ¿por qué lloras?, es una actitud de tristeza, una actitud de miedo, una actitud en las cuales ya estaban buscando algo tangible. Y recordemos que cuando Jesús se le apareció a Tomás, Tomás estaba más preocupado en algo que él podía tocar y para creer. Pero Jesucristo le dijo, más bienaventurado es aquel que sin ver cree. Y es que la vida del cristiano, cuando venimos en este tiempo de la Pascua, es un recordatorio que nosotros, a pesar del dolor que nos causa saber que el Mesías pasó por todo eso, no es quedarse llorando, sino es saber que nuestro Redentor vive. Está bien demostrar un sentimiento, pero no está bien que los sentimientos nos guíen a creer algo, sino que les dicen, ¿no es cierto?, los ángeles, lo siguiente. Dice en el versículo 5 del capítulo 24 de Lucas, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ha resucitado. Y les dice algo importante, y le dice, acordaos. Mira, cuando estés en tu vida, con tus circunstancias, y con las cosas que te están pasando, a lo mejor estás luchando contra corriente, estás nadando contra la corriente. Pero el Señor les da a entender a estas mujeres que en medio del lamento, que en medio de la miseria, que en medio de la desesperación, tienen que acordarse de lo que les habló el Señor cuando aún estaba en Galilea, dice el versículo 5. Es decir, nosotros los cristianos tenemos sentimientos, pero más pueden las promesas del Señor Jesús en nuestras vidas. Para un ejemplo, ¿no es cierto?, podemos ver, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 11. Vamos al libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 11. Y esta es la historia de la muerte de Lázaro, una familia destruida por la muerte del amigo de Jesús. Jesús se había demorado a propósito y vinieron al encuentro a él después de 4 días que su amigo había muerto. Estaban sin esperanza, estaban llorando. ¿Ya para qué va a ir el maestro? ¿Para qué lo vamos a molestar, no es cierto? ¿Para qué ir donde aquel que sabemos que él es un buen profeta, sabemos que él es un buen maestro, pero ¿para qué vamos a ir donde él? Bueno, venimos a Jesús porque Él tiene algo que nosotros estamos buscando. Él tiene la felicidad, Él tiene el gozo que nosotros necesitamos para no llorar nunca más. Él le dijo a una mujer una vez, en un pozo, les dijo, si tú bebes de esta agua vas a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás.
Muchas personas están buscando muchas cosas diferentes para aplacar su dolor, para aplacar a lo mejor su conciencia. Pero déjame decirte que Jesucristo vino precisamente a buscar las ovejas perdidas. Si tú crees que ir a la iglesia tienes que quitarte los pecados para empezar a ir al servicio, estás muy equivocado. Es precisamente que Dios quiere que vengas así como estás, con tu conciencia como la tienes, porque Él la va a limpiar. Y aquí vemos que en una situación de dolor, en una situación de llanto, en una situación de desesperación, el Señor rescata a su amigo de una forma increíble. Dice en el versículo 21 del capítulo 11 del libro de Juan, María dijo al Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En pocas palabras, no es la misma María Magdalena, es otra María, aquí la hermana de Lázaro, le dice, bueno, si hubieras estado aquí, Señor Jesús, mi hermano no habría muerto. Ahora hay una queja en esas palabras, en esa frase de parte de María, y hay un dolor que ella expresa al Señor Jesús como un desahogo. Pero mire cómo el Señor llena ese corazón, mira cómo el Señor seca las lágrimas y cómo nos garantiza, así como a María Magdalena les garantizaba que la profecía que había de Jesús, que Él se levantaría de esa tumba, iba a pasar tal y como Él lo había dicho. Y dice el versículo 22 del libro de Juan capítulo 11, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaban hablando de una resurrección en la cual Jesucristo tenía el poder, pero más estaba preocupada Marta en una resurrección en la cual ella había puesto su esperanza. No era en la de Cristo, era en la de su hermano. Ahora mira lo que le dice el Señor. Dice el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesús le está diciendo, yo tengo el poder, yo soy la resurrección, yo estoy a cargo. Y le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas palabras. Qué hermosa esperanza que nos da el Señor de saber que esta vida no se acaba aquí. Que Él tiene el poder de dar vida. Que Él tiene el poder de derrotar a la muerte. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, dice la palabra, vivirá para siempre. Por eso es tan importante meditar en la resurrección y gozarse en la resurrección y el poder que tuvo el Señor sobre la muerte. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a María, ¿crees esto? ¿Crees? ¿O crees que es un cuento? O que bueno, sí, voy a la iglesia, pero ¿sabes qué? Voy a la iglesia, pero la resurrección es algo que pasó así nomás. Es una historia de niños, es una historia nomás. Pero la Biblia nos dice que pasó y la Biblia también nos dice, si volvemos al libro de Lucas capítulo 24, más atrás, la historia también nos dice que es con esa respuesta que los ángeles le estaban hablando a María Magdalena, diciendo, es necesario, recuerda las palabras del Señor que les dijo, es necesario, versículo 7 del capítulo 24 de Lucas, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene su mundo destruido, que no tiene a dónde ir, que llora, que expresa sus sentimientos ante la imposibilidad de tener esperanza, escucha estas palabras y se acuerda de lo que el Señor ha dicho? Entonces, versículo 8 dice, ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron. Precisamente, hermano, que cuando nos encontramos en una situación difícil en nuestra vida y empezamos a llorar por esa situación, tenemos que acordarnos de las palabras de nuestro Señor. Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de sus días.
Él ha prometido estar con nosotros. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro abogado. Y aquí María Magdalena y las mujeres se acordaron de las palabras que les había dicho el Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando en esa situación de lamento tú te acuerdas de la esperanza que te da la palabra de Dios? Bueno, tiene que haber una transformación de cómo ves el mundo. Tiene que cambiar tu cosmovisión, tiene que cambiar tu forma de ver, tiene que cambiar, en otras palabras, lo que dice la Biblia, tu lamento en baile, tu lamento en gozo, tiene que cambiar tu semblante. Y es precisamente donde las mujeres, dice el versículo 9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dice la palabra de Dios que ellas fueron y les anunciaron a los 11 las buenas noticias, la palabra de la resurrección, lo que el Señor les había dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas y recibes ese perdón, esa alegría, ese gozo, ese ánimo de la palabra de Dios y las promesas de Dios y se las expresas a alguien más? ¿Sabes qué? Te van a tachar de loco. Vas a ir donde tu comadre, donde tu compadre de chupa, de parranda y todo eso, y tú has cambiado en tu corazón, ahora eres un hijo de Dios, y vas donde estas personas y les cuentas las cosas que Dios ha hecho por ti y te tachan de loco. Vas donde tu familia diciéndoles mi vida ha cambiado para bien y te dicen no, tú te estás entregando a una religión. Te lavaron el cerebro, te dicen. Pero no saben que la verdad es que la palabra de Dios nos da libertad, como dijo el Señor Jesucristo, que Él ha venido aquí para desatar esas cadenas que nos tenían atados. La libertad que nos da el Señor es algo que nosotros tenemos que llevar como una bandera, un estandarte, no avergonzarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Mira la reacción de los 11 apóstoles que estaban ahí. Cuando vinieron las mujeres, se le acercaron y les dieron las nuevas de que el Señor había resucitado. Dice, eran María Magdalena, versículo 10, del capítulo 24 de Lucas, y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11, escucha, mas ellos, los apóstoles, les parecían locuras las palabras de ellas y no le creían. Si los apóstoles estuvieron con Jesús y Jesús les había dicho, profetizado lo que iba a pasar, no creían, menos tu compadre de chupa, menos tu comadre ahí, la chismosa, le dicen la lengua de fuego, sino que lo que cambia es el poder de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo cuando entra en esa persona. Pero para nosotros sabemos que es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa? Locura. Somos todos locos. Cuando alguien me llama loco en la iglesia, yo le digo, amén, soy loco. Loco por Jesús. Porque esa es la forma en que Dios escogió confundir a los sabios. Dice la palabra de Dios aquí, porque la palabra de Dios de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, Dios le dio evidencias al mundo. Tú sales al patio en la noche y pon los ojos en el cielo y mira las estrellas y pregúntate, ¿quién hizo todo esto? Agarra un microscopio y agarra algo, un microscopio potente y ve esa célula o esa partícula que has puesto. Y pregúntate, ¿qué ingeniero creó todo este universo? ¿Realmente crees que fue por la casualidad? Amigo, amiga, es un diseño inteligente. Y Dios, a través de la sabiduría, el mundo no quiso entender que existe un Dios a través de la sabiduría.
Dice la palabra de Dios en el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Hermano, hermana que me escuchas, no tengas vergüenza del Evangelio. No tengas vergüenza de eso, porque es poder de Dios. Y aquí también está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia, dice que la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder, dunamis. El dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, es decir, es un poder. Usted sabe que la dinamita tiene poder cuando explota, despedaza todo. Bueno, es una representación del poder de Dios, que cuando explota en nuestros corazones, ese poder se derrama y nosotros podemos decir, ya no voy a llorar más. Ahora Cristo vive en mi vida. Ya no voy a sufrir por los problemas, por las necesidades. Los voy a enfrentar ya no solo, sino con Dios en mi corazón. Dígaselo en este día. Gracias, Señor, por la resurrección, porque eso me ha dado poder en mi vida. Dígale, Dios, gracias por tu poder. No solamente que les pregunta, si regresamos al Evangelio de Juan capítulo 20, ¿no es cierto? Les pregunta Jesucristo a María Magdalena, ¿por qué lloras? Es una representación de un corazón que necesita ser transformado por el poder de Dios, pero le hace otra pregunta. Escucha, dice, ¿a quién buscas? Y es una pregunta interesante, son dos cosas. Una tiene que ver con el estado emocional ante las pruebas, las dificultades. María no encontraba el cuerpo de Jesús y se preocupó. Las necesidades físicas, elementales, logísticas de una persona. Pero la segunda pregunta es más profunda todavía. ¿A quién buscas? Déjame decirte que en estos tiempos de crisis, de pandemia, el mundo está buscando una medicina, el mundo está buscando desesperadamente una vacuna, el mundo busca justicia, el mundo busca algo. Algo estamos buscando siempre. Y déjame decirte que no llegamos a la iglesia porque nos quedamos ahí sin buscar nada. Algo en nuestra vida siempre estamos buscando. Hay un hombre que me gusta ver, es un youtuber, pero que trabaja haciendo piedras y con cemento y concreto. Y yo no sabía que este hombre era cristiano. Y el día de ayer me puse a ver uno de los videos que él tiene y hace una reflexión y me sorprendió porque generalmente estas personas que están en YouTube son personas que de una selfishness, de personas que solamente son para ellos y expresan y lo que es de ellos y expresan su vida, etc. Pero este hombre hizo una reflexión por este fin de semana, por esta Semana Santa en inglés y expresó cómo fue su vida antes de Cristo y cómo fue su vida después de Cristo. Y una de las cosas que realmente me sorprendió de este hombre que se llama Dave, dijo él que mientras más se alejaba del Señor, escucha, más tenía ganas de buscarlo. y me sorprendió, pero a la vez yo puedo entender esas palabras porque creo que cada cristiano, cada persona que Dios ha puesto la eternidad en su corazón, podemos decir que hemos estado buscando algo. Hemos estado buscando paz. Hemos estado buscando la verdad. Hemos estado buscando algo que nos diera elementos en nuestra vida para estar en paz, para estar nosotros tranquilos. El mundo está buscando eso, el mundo está buscando un mejor porvenir, el mundo está buscando salud, todo el mundo está buscando justicia social, el mundo está buscando equidad, el mundo está buscando vacunas, el mundo está buscando paz, el mundo está buscando ayuda financiera, estabilidad económica, el mundo está buscando un montón de cosas. ¿Qué estás buscando tú? ¿Sabes qué? Podemos ver la historia de un hombre que estaba buscando justicia, estaba buscando paz, estaba buscando derrotar a aquellos enemigos de su religión.
Él vivía una guerra santa en su parecer. Él creía que estaba correcto en lo que hacía y que la búsqueda de lo que estaba haciendo, no importar lo que haga daño a quién. Sin embargo, él tenía ese ideal y tenía que seguirlo. Déjame decirte que tú puedes seguir un ideal, pero con las motivaciones incorrectas. Tú crees que sigues una verdad, pero puede que hagas daño en tu camino. Y es la vida del apóstol Pablo. Y quiero que me acompañes en Hechos capítulo 9 para responder la pregunta que le está haciendo Jesús a María Magdalena. ¿A quién buscas? Y dice la palabra de Dios, si vienes conmigo al libro de Hechos, capítulo 9, y es la historia de la conversión de Saulo o Pablo. Y era un hombre en el cual parte del Sanedrín, parte del gobierno judío, eclesiástico, el gobierno que tenían ellos de tener leyes para los judíos y de estar a cargo de la adoración, estar a cargo del templo, de estar gobernando a los judíos de una forma religiosa. El apóstol Pablo era uno de los principales y era encargado de mandar a buscar a aquellos que iban en contra de la religión judía. Y precisamente, y más puntualmente, los cristianos. Entonces, en el capítulo 9, versículo 1 del libro de Hechos, dice que Pablo, o Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ese era su trabajo. Él luchaba por su religión. Era un hombre que estaba buscando paz en su vida, paz para su pueblo, paz para los judíos, pero con las motivaciones erradas, con el blanco errado. Y dice en el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo pasó. Pablo estaba yendo para atrapar más cristianos. No le contentó con la muerte de Esteban, el primer mártir, que él estuvo presente ahí cuando lo estaban matando. A lo mejor él ayudó a capturarlo y a que la gente lo matara a pedradas. Sino que no descansaba este hombre, pero algo pasó. Estaba buscando este hombre justicia para su gente, pero no estaba buscando la verdad en su vida. Déjame decirte que a lo mejor tú estás buscando algo en tu vida y te has metido en una religión o te han metido una religión a ti y estás buscando la verdad. Jesucristo dijo esto: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie más lo ha dicho. El único que se ha atrevido a través de la historia a decir que Él es la verdad es nuestro Señor Jesús. Y cuando miras la Biblia y miras las profecías y miras las historias y miras cómo ha cambiado el mundo y miras a través de los tiempos cómo se ha mantenido, te das cuenta que es verdad la historia de Jesús. Cuando miras de una forma objetiva cuántos testigos lo vieron, a quienes se presentaron, dice la Biblia, los discípulos, a más de 500, dice el apóstol Pablo, dice los discípulos que lo vieron, personas que todavía aún viven cuando estaban, ¿no es cierto?, escribiendo Juan el Evangelio. Pero mira, cuando el apóstol Pablo, dice la Biblia que estaba de camino a Damasco, yendo por el camino, versículo 3, que al llegar de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, dice el Señor. Le hace una pregunta el Señor Jesús: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás buscando una verdad en una religión, en otras palabras? ¿No sabes, Pablo, que esa religión me está persiguiendo a mí? Hay muchas personas que están compartiendo ideas, están compartiendo ideologías,
Sin embargo, no se dan cuenta que estas ideologías, estas corrientes, lo que hacen es ir en contra de nuestro Señor Jesús. Ahora, el plan de nuestro Señor era usar a Pablo y darle palabra para que él anuncie el poder de la resurrección. Y esas palabras no pudieron ser efectivas a menos que Pablo entendiera el poder de la resurrección. Y Pablo entendiera que estaba buscando Pablo algo. Escucha lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, este es el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia, una iglesia tan confundida, una iglesia que lloraba y estaba buscando algo en su vida. Una iglesia que tenía necesidad, que tenía lamentos, pero también que quería hallar la verdad. Y el apóstol Pablo les escribe estas palabras en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y le dice el credo del apóstol, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tu conciencia, no importa si tu mujer te ha dejado, si tus hijos te odian, no importa si la vida te ha dado la espalda a ti. En este momento no hay nada que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Dice la Biblia que Él murió, que Él padeció por nuestros pecados, conforme Dios lo dispuso en nuestras vidas. Dios ha muerto por ti. El creador del cielo y de la tierra se indignó en bajar aquí a la tierra y morir en una cruz injustamente. ¿Por qué? Por amor a ti. Así con la conciencia que tienes, así de sucio como estás. Y es lo que declara el apóstol Pablo. Y se refleja su vida. Un asesino de cristianos, una persona que perseguía a la iglesia, es aquel que dice que Cristo murió por nuestros pecados. No hay una evidencia mayor de un hombre que pueda hablar acerca del perdón que el apóstol Pablo. Él no tenía ya culpa, Dios lo había limpiado. Segundo, dice el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente que él se siente perdonado, sino que él tiene esperanza. La esperanza dicen que es lo último que se pierde. Yo le digo que es lo que siempre se tiene que mantener. Porque mientras que haya una cruz vacía, nosotros los cristianos tenemos que seguir con esperanza. A pesar de que tu vida sea difícil, a pesar de los errores que hayas cometido, nosotros tenemos que seguir pensando en la esperanza. Dice el apóstol Pablo que resucitó al tercer día, así como lo había dicho nuestro Dios, es decir, conforme a las Escrituras. Versículo 5 dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se está minimizando el apóstol Pablo ante la grandeza de un Dios, ante su misericordia. Lo más hermoso que dijo Jesús en cuanto a liderazgo: si quieres ser el mayor, tienes que ser el menor aquí en la tierra. Si quieres ser el primero, vas a tener que ser el último. Si quieres que te sirvan, vas a tener que servir aquí en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo termina diciendo, pero por la gracia de Dios, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Le está dando el contexto a la iglesia de cuán grande es el perdón de Dios, dando testimonio de sí mismo. Le decía, yo soy un asesino de la iglesia precisamente de la que sirvo en estos días. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Y se avergüenza de lo que hizo y se minimiza como persona por lo que hizo. Pero engrandece el poder de Dios en su vida. Escucha lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Dios no lo levantó porque él sabía más, porque él sabía griego, porque era ciudadano romano, porque él ya estaba hecho con los grandes dirigentes. Dios lo eligió precisamente para mostrar su poder en lo pequeño y en lo ruin y en lo malo que era el apóstol Pablo. Ahí es cuando Dios muestra su amor, en la cruz del Calvario, en la resurrección. Y el apóstol Pablo nos recuerda y nos contesta las preguntas que Jesús le está diciendo a María Magdalena. ¿Por qué lloras? Si Dios ya te ha perdonado, si Dios ya te ha dado esperanza, ¿y a quién buscas? Si ya Jesús fue hallado por esas mujeres, ya fue hallado por los discípulos, se les apareció a los discípulos, se le apareció a Pablo y tenemos esa certeza. Ya no necesitas buscar algo en el mundo, ya has encontrado algo mejor de lo que hay en el mundo. Es el Señor Jesús y su gracia, dice el apóstol Pablo, el regalo que nos ha dado de la salvación. Y su gracia, dice el versículo 10, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Qué hermoso es pensar y meditar en la resurrección de nuestro Señor. En cómo esa resurrección nos ha dado vida eterna. En cómo mujeres que fueron a la tumba sin esperanza, cuando el Señor les recordó las palabras, se llenaron de gozo y alegría. Y no importa si vas y dices, el Señor vive, y alguien te tacha de loco, porque es precisamente esa es la forma como Dios ha elegido su poder aquí para mostrarnos su salvación. A través de la locura, dice la Biblia, de la predicación del Evangelio. Así que si en este día el Señor ha llegado a tu corazón, si en este día estabas buscando algo, no sé qué estabas buscando, pero sí sé que lo has hallado en este momento. Recuerda la resurrección, recuerda una tumba vacía como esa señal de que tu vida ahora ha sido hallada, de que has hallado misericordia y gracia en la acción de Jesús en la cruz del Calvario. La resurrección de Cristo nos ha dado la victoria. Así como el ángel le dijo a María, su reino no tendrá fin. Hermano, si crees en el Señor, dice el Señor Jesús mismo, vivirás para siempre. Su reino no tiene fin y tú no tienes fin. Esta tierra es pasajera, pero su palabra nunca pasará. Yo te quiero invitar a que en este día tú te llenes de gozo, tú te llenes de ánimo, que si estás llorando, no te angusties. Dios está en control, Dios está contigo. Así como Moisés, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. El Señor Jesús te dice, yo voy a estar contigo hasta el fin de tus días. Ya no tenemos que estar con miedo viendo si está la presencia de Dios o no como Moisés, sino que podemos estar seguros que la presencia de Dios, su Espíritu mismo, está en nuestro corazón. Ya no debes de tener miedo si poner el pie en el mar, si poner pie en el río y se va a detener las aguas. Hermano, tienes que ir en las aguas, ser impetuoso como Pedro y decir, Señor, si eres tú, mándame a buscar. Y cruzar ese río, caminar por las aguas, abrir las aguas del Mar Rojo, ya no dudando, sino con fe de que Dios está contigo hasta el fin de tus días. Y ya no estés buscando cosas en el mundo. Has encontrado al Salvador, has encontrado al Señor de tu vida. Aquel que vino a romper las cadenas de la esclavitud, aquel que vino a darte esperanza, aquel que fue lacerado, aquel que fue escupido por ti. Tú te merecías ese castigo por haber caído en el pecado. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor en este día, a decirle gracias por el sacrificio que hizo en la cruz. Gracias porque recibió nuestro castigo. Lo que merecíamos nosotros lo llevó en la cruz del Calvario el Señor Jesús. Cierre sus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. Si quieres, levanta tus manos y agradece a nuestro Señor. Señor Jesús, en esta mañana y tarde te damos gracias
porque llevaste en tus hombros el peso de nuestra maldad, el peso de nuestro pecado. Y en este día queremos agradecerte por la gracia que has tenido con nosotros, por la misericordia que has mostrado, ese acto tan vergonzoso que nos ha dado una luz brillante en nuestras vidas. Cambiaste, Señor, esa gloria, la cambiaste por lamento. Para nosotros el lamento volverlo a alegría. Gracias porque estás con nosotros, porque el sacrificio abrió nuestro corazón, porque el vencer a la muerte nos ha dado a nosotros vida, porque, Señor, el shame que pasaste, la vergüenza, nos ha dado a nosotros luz en nuestro andar. Y Señor, gracias porque sabemos el futuro que nos espera. No solamente que venciste al diablo en la cruz, sino que nos has dado una eternidad de vida eterna para estar en tu reino, para estar contigo, Señor. Y algún día quizás estemos en tu presencia, Dios, y podemos preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué yo, siendo tan malo, siendo tan ruin, habiendo cometido tantas cosas injustas, por qué me has salvado? ¿Por qué me has dado de tu espíritu? ¿Por qué has venido a morar en mi corazón? Y creemos que la respuesta será, como dice el apóstol Pablo, por la gracia, un regalo inmerecido a nuestras vidas. Y nos gozamos en esa gracia de Dios, nos gozamos en ese regalo que nos has dado. Gracias una vez más y queremos celebrar esta victoria, una victoria sobre la muerte en la cruz. Gracias porque podemos en este día recordar lo bueno que eres y lo maravilloso, algo que ha cambiado nuestras vidas y que ha cambiado el curso de la humanidad. Gracias porque nos has reconciliado contigo, Dios, y nos ha dado esperanza, nos ha dado un futuro, un porvenir. Ya no tenemos que estar llorando ni buscando, ahora podemos tener gozo y dirección en nuestras vidas. Una vez más queremos orar por aquellas personas que su fe está faltando, Señor. Incrementa su fe. Queremos orar por aquellos que están quebrantados, que tú los restaures, por aquellos que están con dolencias, que tú les des sanidad, que por tus llagas entendamos que hemos sido sanados del pecado y también que tú nos das esa salud física, Señor. Gracias porque sabemos que en tus manos está nuestra vida, que tú nos abrigas con tus alas y que tú nos llevas, Señor, a un vuelo más alto, Padre, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante con esperanza y ánimo. Gracias porque, Señor, en este momento hay corazones que están siendo cambiados por tu palabra y por tu poder. Que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos cambie de adentro hacia afuera. Una vez más, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia del Señor dice, amén. Hermanos, qué maravilloso es celebrar la resurrección de nuestro Señor. Uno espera con ansia cada año poder recordar. Él lo hizo una vez y para siempre. Su sacrificio ya bastó. Pero es bueno recordar siempre. Y esta fecha es muy buena para nosotros estar pendientes y recordar el sacrificio de nuestro Señor, de recordar su gracia, de recordar sus bondades por nosotros, sus misericordias que son nuevas cada mañana. Yo te agradezco por haberte conectado, hermano de la Roca, hermana de la Roca, hermanos que ustedes nos están viendo de diferentes partes del mundo. Les quiero decir feliz día, domingo de resurrección. The Lord has risen. Yes, indeed. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Soy el pastor Peter de la iglesia La Roca aquí en Ontario, Canadá. De parte de mi esposa Gabriela y de mi familia, te quiero desear una bendecida semana y un feliz día de resurrección. Hasta siempre. Dios me los bendiga.